Hoy vamos a hablar acerca de un tema acerca de Elías y los profetas de Baal. Una historia que muchos de nosotros hemos escuchado, que hemos leído. Vamos a tratarla un poquito más a detalle, un poquito más a fondo. Para entrar en contexto, este profeta de Dios, el profeta Elías, sin duda es uno de los hombres más importantes en la Biblia. Elías, el profeta de Dios, es uno de los pocos profetas que se mencionan en el Nuevo Testamento, porque no todos se mencionan. Elías es uno de los pocos profetas que se mencionan también en el Nuevo Testamento. Obviamente en el Antiguo Testamento también está. Aparece junto con Moisés en la transfiguración, cuando estaba Jesús, Pedro y Santiago, y se les aparece el Señor con Moisés y Elías. Es decir, Elías era o es un personaje muy importante. Aparte, un dato curioso que conocemos de Elías es que Elías no murió. Dice la palabra del Señor, no lo vamos a leer todavía, yo les voy a decir hasta que abramos la Biblia. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 2, que él fue llevado al cielo en un torbellino. Elías jamás experimentó la muerte. Un torbellino, para que tengan una idea, es el equivalente a un tornado. La diferencia de un tornado a un torbellino es que un tornado se forma de las nubes hacia el piso y el torbellino se forma del piso hacia las nubes. Entonces, la Biblia dice literalmente que Elías ascendió en un torbellino y nos da, obviamente, con esto la certeza, porque un torbellino, según la ciencia, no baja como el tornado, sino sube. Entonces, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Esa es una de las razones por la cual se cree en la teología que Elías va a ser uno de los dos testigos que van a venir a evangelizar después, cuando sea el arrebatamiento y ya saben, la tribulación. Mi papá enseñaba muchos temas acerca de esto, ¿verdad? Y una ocasión hablamos, o más de una ocasión se hablaron de los dos testigos, que son los que van a bajar al cielo y van a predicar. Entonces se cree que parte de esos dos testigos, uno de ellos va a ser Elías. Le estoy dando un poquito del contexto de la importancia que tiene este personaje en la Biblia. Elías, ¿por qué se cree que Elías es uno de esos personajes? Porque dice la palabra en Apocalipsis que la bestia puede más y lo mata a él junto con otra persona. Que la otra persona tampoco se sabe quién es. Uno se sabe que es Elías, o así lo intuyen los estudiosos de la Biblia, porque dice que hace proezas relacionadas con la lluvia y el fuego. ¿Quién hizo proezas relacionadas con la lluvia y el fuego? Elías. Entonces, uno de los dos testigos hace eso, y el segundo testigo dice que tiene el poder para convertir el agua en sangre. Entonces, algunos creen que es Moisés, y otros creen que es Enoc, porque Enoc fue otro personaje que en la Biblia no murió. Entonces, son dos personajes que nunca experimentaron la muerte, pero a futuro, ¿verdad? Después de la gran tribulación, cuando vayan a evangelizar, la última gran evangelización, sí van a ser muertos. Entonces, Elías se presenta desde el tiempo pasado y se va a presentar hasta en el futuro. Otro dato interesante y curioso de Elías es que es uno de los 4 personajes, al menos que yo encontré. Si alguien tiene otro dato, como dice el presidente, nuestro presidente, ¿verdad? Si alguien tiene un dato diferente, es uno de los 4 personajes que resucitaron muertos. El primero, el que más resucitó, fue Jesús, ¿verdad? Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la viuda de Naín. No, Naín, cuando hablo de la viuda de Naín, no se refiere a un hombre, porque se llamaba Naín y se murió su esposo que se llama Naín. No, Naín era una ciudad. Entonces la Biblia lo relata como la viuda de Naín, como decir la viuda de Acapulco, ¿no? Por decirlo así. Entonces resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, resucitó
a la hija de Jairo, ¿verdad? Resucitó cuando el Señor resucita de entre los muertos, dice la palabra del Señor. Aquí dimos esta enseñanza, yo enseñé esta parte el día que hicimos nuestro culto de resurrección, que cuando Jesús resucita, resucitan con Él varias personas que estaban muertas, ¿sí se acuerdan? Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, no lo vamos a leer, repito, por si alguien lo quiere buscar después, también va a quedar grabado en Mateo 27:52. Dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, los muertos que estaban alrededor de Él aprovecharon el rayo. El Señor resucita, trae un espíritu de vida, y ese espíritu de vida alcanza a los muertos que estaban alrededor de Él. Suena a ciencia, suena divertido, suena loco, pero está en Mateo 27:52. Entonces Jesús fue el principal que hizo muchas resurrecciones. Él mismo resucitó, ¿verdad? Otro que resucitó fue Eliseo, ¿verdad? Que resucitó al hijo de la Sunamita. Resucitó al hijo de la Sunamita. Y el tercero fue Elías, que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Hasta ahí vamos, 3 personajes. Y el cuarto y último personaje que encontré que resucitó muertos fue Pablo. Pablo dice en Hechos 20 que estaba predicando, así como ahorita, y uno de esas personas que estaban ahí congregadas se quedó dormido y se cayó, porque era de altura, se cayó y se murió. Así que, bueno, ¿qué hace después Pablo? Se acerca y Pablo lo resucita. Así que aguas para los que se quedan dormidos en las predicaciones. Porque yo ahorita no les estoy manejando la resucitación de muertos. Así que si alguien se muere cuando estoy predicando, se queda dormido, ahí se quedó. Así que pónganse atentos, Lo dice Hechos 20. Eutico se llamaba este personaje. Eutico dice que estaba en una ventana, Pablo estaba predicando, le ganó el sueño, se cayó y se mató. Pablo lo resucita. Entonces son 4 personajes bíblicos que resucitan, y dentro de ellos está el profeta Elías, en el cual nos estamos enfocando. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que entendamos primero el contexto de la importancia que tiene este profeta en la Biblia. Este profeta Elías está dentro de una lista pero muy acotada de grandes hombres de Dios con una unción muy fuerte, con una unción que estaba fuera de serie, como resucitar muertos. Solamente 4 hombres en la Biblia, incluyendo Jesús y Elías. ¿Se dan cuenta? Entendemos ya desde aquí que Elías no era cualquier profeta. Era un profeta fuera de serie, un profeta que tenía una unción poderosa de Dios. Después de los primeros 3 reyes de Israel, continuando con el contexto y con la historia, el primer rey de Israel fue Saúl, como todos sabemos, o yo creo que todos sabemos, ¿verdad? El segundo rey de Israel, ¿quién fue? Fue David. El tercer rey de Israel fue Salomón. Que fueron los reyes, vamos a decirle así, cristianos, porque después desciende unos reyes malos, malvados, por causa también de un pecado de Salomón. Dice la palabra del Señor que Salomón, cuando terminó su reinado, en el final del tiempo de su reinado de Salomón, dice que él se apartó del camino del Señor, y sus 700 mujeres, así lo dice la Biblia, que sus 700 mujeres lo hicieron hacer templos y altares para sus ídolos. Fíjense nada más la influencia de la mujer, Después de ser un rey con sabiduría directamente del cielo, que sabía que estaba mal. Bueno, es que no, si la influencia que tiene ahora imagínense 700 más 300 concubinas que tenía, ¿verdad? Dice la Biblia en Primera de Reyes. Tenía 1000, vale que no tenían influencia sobre Salomón, ¿verdad? Entonces, estas mujeres
influyen en la vida de Salomón para que él construya templos y altares para dioses ajenos, para dioses extraños, para dioses que no eran para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los reyes siguientes hicieron lo mismo. Después de Salomón viene un rey que se llama Jeroboam. Jeroboam fue un rey que dice, hizo lo malo delante de Jehová. Después de Jeroboam vienen más reyes, y dentro de esa lista de reyes, si ustedes leen en la Biblia, precisamente está en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, habla y dice al principio, y reinó Acab, y reinó Jeroboam, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, después de los primeros 3 reyes, llega un rey que se llama Acab, que es el rey número 10 de la descendencia cronológica de los reyes de Israel. El rey número 10 se llama Acab. Entonces ya llevábamos 6 reyes anteriores que estaban haciendo lo malo delante del Señor. Ya llevaba arrastrando una consecuencia de varias generaciones que estaban cometiendo pecado de idolatría. Y como sabemos, el pecado siempre trae consecuencia, ¿verdad? Diferentes consecuencias. Una de esas consecuencias que trajo el pecado fue que la nación de Israel se dividió. Judá fue una parte y las otras 11 tribus estuvieron aparte. Las tribus se dividieron, fue la primera consecuencia. Y otra consecuencia fue que el pueblo de Dios, o quien fuera el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que el Señor eligió, se hizo un pueblo idólatra, un pueblo que iba tras dioses ajenos, tras ídolos. Este pueblo de Israel definitivamente no aprendía, ¿verdad? Un pueblo necio. Después de que el Señor ya le había llamado tantas veces la atención, ¿verdad? Cuando el becerro de oro que hicieron en el desierto y diferentes ídolos que tuvo este pueblo de Israel, ¿verdad? Y aún así el pueblo de Israel pues no escarmentaba, ¿verdad? Cuando leía esto se me venía a la mente cuánta gente hay que ha conocido al Señor y que regresa atrás, ¿verdad? Y regresa con sus ídolos y regresa con mi ídolo, y no decimos los nombres, ¿verdad? No decimos marcas. Y regresan con sus ídolos aun cuando ya tuvieron la libertad, cuando conocieron al Dios vivo, al Dios único, al Dios poderoso. Y hay gente que regresa y viene atrás. Y ahí ves el pueblo de Dios sirviendo a dioses ajenos. Había un Dios que se llamaba Astarte, otro Dios que se llamaba Milcom, un Dios que se llamaba Quemos, una diosa que se llamaba Azara, entre otros. Eran diferentes dioses, eran politeístas porque servían o honraban o tenían diferentes dioses. Pero el Dios principal, y precisamente que se traduce como Dios de dioses con D minúscula, no el Dios con D mayúscula, que es el Dios todopoderoso, ¿verdad? De todos esos dioses o de todos esos ídolos había un Dios que era el más importante de ese tiempo, y ese Dios se llamaba Baal, que era considerado el Dios de la lluvia y de la fertilidad. El Dios Baal, Dios de la lluvia y de la fertilidad, y que era al Dios al cual se inclinaban en vez de honrar e inclinarse hacia el Señor Dios poderoso. Obviamente al Señor no le pareció que su pueblo se estuviera rindiendo ante un Dios ajeno, ante Baal, que era un demonio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Isaías 42:8, si tienen por ahí la cita, alguien de los chicos se los pedí. ¿Cómo dice? Amén. Dice, yo Jehová, soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. Al Señor no le gusta compartir su gloria. Entonces, este pecado de idolatría, como todos los pecados, trajo una consecuencia. La diferencia es que este pecado era un pecado a gran escala.
era un pecado a nivel nacional. Toda una nación, todo un país estaba pecando de idolatría. Por tanto, la consecuencia iba a ser para toda la nación. Toda la nación iba a tener la consecuencia. Y bueno, el encargado de dar esta noticia de este juicio que venía para esta nación por causa de su desobediencia y por causa de adorar a otros ídolos o a otros dioses, el encargado de llevar esta encomienda, de llevar este juicio, fue Elías, al rey Acab. Y ahora sí, por favor, abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Es el verso 1 el que vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, ya aprendimos que Acab fue el 10º rey de Israel. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, el juicio para la nación de Israel era la sequía. Ese fue el juicio. Alguien podrá decir o pensará, o yo pensé en su momento, pues qué juicio tan tranquilo, ¿no? Tan relajado. Porque cuando hablamos de juicio de ciudades que fueron destruidas, ¿verdad? Hubo ciudades donde toda la nación fue destruida a espada. Tenemos también Sodoma y Gomorra, donde ese lugar fue destruido, donde literalmente bajó fuego del cielo, ¿no? Juicios imponentes, ¿no? Juicios impactantes. Y aquí el juicio era sequía. Aparentemente un juicio insignificante. Ahora, recordemos que en aquel tiempo no había industria, no había fábricas, no había tecnología. Hoy en día se puede la lluvia provocar, ¿verdad? Hay químicos que se tiran en el aire, van avionetas donde tiran unos químicos en el aire y provocan que haya lluvia. En ese tiempo no era así. Entonces la gente en aquel tiempo pues no vivía de industria, ¿verdad? Aquel tiempo era la agricultura y la ganadería. Si no había agua, no se podía sembrar y obviamente no se podía cosechar y no había fruto y obviamente no iba a haber plantas para darle de comer a los animales. Entonces, bajo este entendimiento, entendemos que sequía es igual a extinción. Amén. Sequía era la extinción completa del pueblo. La diferencia es que iba a ser una muerte lenta, ¿verdad? Iban a ir muriendo poco a poco. No como los de Sodoma y Gomorra que murieron en cosas de instantes. Y aquí me está cayendo un chorrito de agua. Ya no vamos a cambiar por eso, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Un juicio rápido, ¿no? Cuestión de minutos, Sodoma y Gomorra, a un juicio que iba a durar años, como la sequía, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de la viuda, ¿verdad? De la viuda de Sarepta, que se iba a dejar, ella dijo, me voy a dejar morir. Entonces, así como esa viuda de Sarepta, había muchas más familias en esta nación que iban a dejarse morir también, o que murieron. Y solamente los que iban a vivir, pues iba a ser pues la gente que tuviera dinero, ¿verdad? La gente que tuviera mucha agua guardada o mucho maíz, mucho trigo guardado, son la gente que iba a poder sobrevivir. El que es un 10%, el 90% de la población se iba a extinguir. Primera de Reyes 18:1, solamente ahí cambiamos un capítulo al siguiente capítulo.
¿Ya? El 18:1, al siguiente. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dice que pasaron ¿cuántos años? 3 años en sequía, lo que supone mucha mortandad. 3 años sin comida y sin agua. ¿Han visto las películas posapocalípticas donde la gente se anda peleando y se anda matando por una latita de comida, ¿no? O por un vaso de agua? Bueno, pues algo similar pasó aquí. 3 años sin agua. Obviamente, al no haber agua, tampoco podía haber comida, ¿verdad? Los animales se morían y no había manera de poder cosechar. Verso 17, 18 y 19 del mismo capítulo 18. Verso 17, 18 y 19, ahí mismo dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? A los Baales, a los dioses ajenos. Entonces Acab le reclama a Elías que por su culpa había sequía, que por su culpa había agua. Le dice el rey Acab a Elías, por tu culpa hay sequía. De veras que no hay peor ciego, ¿cómo dice? Que el que no quiere ver, ¿verdad? Elías no se queda callado, obviamente, ¿verdad? Y le dice, eres tú el problema, eres tú porque te apartaste de los caminos, de los mandamientos del Señor, porque no has cumplido y porque has ido tras dioses ajenos. El culpable eres tú. Y es que los seres humanos tenemos la tendencia, ¿verdad?, de echarle la culpa a otros por nuestros fracasos, ¿verdad?, por nuestros problemas. Cuando algo sale mal, nos gusta culpar a los demás, o por la culpa de ¿verdad? Y yo venía a la iglesia, pero un hermano me vio feo, y pues mejor dejé ir a la iglesia, por la culpa del hermano, ya no voy a la iglesia. Y somos muy dados a echarle la culpa a otras personas. En pocas palabras, Elías, aquí en el verso 18, se está él deslindando y le dice, mira, Acab, a mí no me metas en tu chisme, yo no tengo nada que ver, porque Acab lo estaba culpando. Le dice, yo no tengo nada que ver, es por ti, a mí ni me metas, ¿verdad? Dice, pero vamos a hacer algo. Dice, júntate a tus profetas, que eran 450 de Baal y 400 de Acera, en el monte Carmelo, es donde iban a juntarse. A Acab le parece bien esta propuesta. Dice, no, pues vamos a juntarnos. Tus 450 profetas de Baal más tus 400 profetas de Acera contra uno. Haber dicho, pues la estadística pues está a mi favor. 850 contra uno. Haber dicho Acab, pues órale, va, le entro, ¿no? Verso 20 y 21. Vamos a leer desde el 19, 20, 21. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, 850, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, que Jezabel es un caso aparte también, no vamos a hablar de ella hoy. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, o sea, si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces se arma la reunión en el monte Carmelo.
Originalmente iban a ser 850, después la Biblia dice que no fueron 850, sino solamente los profetas de Baal. Los de Acera ya no fueron. ¿Cuántos eran los de Baal? 450. 450 contra un profeta de Dios, contra Elías. Entonces Elías confronta al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? En pocas palabras le está diciendo: un pie adentro y uno afuera. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba como que, pues sí, el Señor, pero pues también Baal. Y si le llevo su ofrendita, ¿verdad? Y si le llevo esto, a lo mejor también me hace algún favorcito. Si Dios no me contesta, pues tengo la segunda opción de Baal. Es decir, estaban un pie adentro y un pie afuera. Como hoy muchas veces los cristianos, ¿verdad? Que estamos así, o eso, te subes a la barca o te bajas, ¿verdad? Pero no puedes estar mitad y mitad. Decídanse, les dice el profeta, si siguen a Jehová o a Baal, uno de los dos, pero no pueden estar sirviendo a los dos, ¿verdad? Solamente puedes servir a un Dios. Una frase lo dice también, ¿verdad? No puedes servir a dos señores. La Biblia lo dice también. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos, no de esta iglesia, obviamente, de otras iglesias, que son mitad cristianos y mitad mundanos, ¿verdad? En otras iglesias, no aquí. Pero dice que el pueblo, ¿qué? Se quedó callado. Pues estaban regañados y sabía el pueblo que estaban haciendo mal. ¿Qué iban a decir? ¿Qué argumento tenía el pueblo? No tenía ningún argumento el pueblo para poder decir, es que el Señor nos falló, o es que, no. El pueblo dice que se quedó callado, regañados, ¿verdad? No tenía nada que decir. Entonces Elías hace una propuesta definitiva para desenmascarar al Dios falso, para ver si su Dios era un Dios falso o si Baal, el Dios de Acab y de Jezabel, el cual servían y tenían profetas por cientos de profetas, cuál era el Dios bueno, ¿verdad? Cuál era el Dios falso y cuál era el Dios verdadero. Seguimos leyendo ahí en los versos 23, 24 y 25. La propuesta de Elías: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, o sea, los profetas, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, con D mayúscula. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho, sí, me gusta, me late, ¿verdad? Entonces el pueblo estaba de acuerdo que eso se hiciera. Verso 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces les hace una propuesta. El profeta Elías dice: pues de una vez hay que desenmascarar al falso, al profeta falso, que se desenmascare. El Dios que haga descender fuego del cielo y que consuma el holocausto. Cuando hablaba de consumir el holocausto se refería a consumir solamente al buey, al animalito, que era el buey que se había destazado y preparado. Eso es lo que se tenía que consumir por medio de fuego, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta que les pone. Dice que el pueblo le latió, ¿no? Dice: bien dicho, me parece bien, dice el pueblo. Vamos a ver quién es el bueno aquí en esta pelea, ¿verdad? Hacen los holocaustos. Y luego sigue diciendo, verso 26 al 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz.
ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, o sea, se cortaban, y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Paréntesis ahí, la hora de ofrecer el sacrificio era a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora en la que se ofrecía el sacrificio. Ya había pasado mediodía, no pasó nada, siguieron 3 horas más hasta las 3, que es a la hora que se hacían los sacrificios, y no pasaba nada. Hasta ahora se les pero no hubo, continuamos, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Gloria a Dios. Los profetas de Baal preparan el holocausto desde la mañana. Desde la mañana, cuando habla aquí la mañana se refiere al amanecer. ¿A qué horas amanece? A ver los que madrugan. 6 y media, ¿no? Que está saliendo el sol más o menos. Oye, hay mucho madrugador aquí, qué bárbaro, ¿eh? Pero cuidado, puro madrugador. Entonces, entre 6, vamos a ponerlo que entre 6 y 6 y media, ellos empezaron a clamar, dice, a su Dios Baal, y decía: respóndenos. Dice, Baal, respóndenos. 6 horas, desde las 6 hasta las 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas clamando, pidiéndole a Baal que le contestara. Quiero que te imagines esa escena de estos profetas, de estos 450 profetas de Baal, asoleados, ¿verdad? ¿Cómo estaba el sol a mediodía? Asoleados, malpasados, agotados, deshidratados, ensangrentados, porque dice que parte del ritual que ellos hacían con sus dioses cuando le pedían algo, dice que se cortaban sus brazos, y esa sangre era como una especie de ofrenda, ¿no?, que le gustaba a su dios Baal. Dice que ellos se cortaban la piel, lo acabamos de leer, era parte del ritual. Dice que saltaban, en otra versión dice que hacían danzas, vi otra versión donde dice que hacían danzas alrededor de la estatua, pero dice que esa estatua estaba inmóvil, inerte, no les contestaba, ¿verdad? Según los historiadores, dice que una estatua de un ídolo así, de esa magnitud, recordemos que era el ídolo de ídolos, Baal, medía alrededor de 20 metros de alto por 2 metros de ancho. O sea, era un animalón, ¿no? Tamaño de una casa, era muy alto. Y la Biblia no dice cuántos metros tenía, pero eso es lo que se cree. Y como referencia nos basamos también a la estatua que hizo Nabucodonosor. Los que estaban en los estudios, ¿verdad? Cuando mi papá daba los estudios, dice que era una estatua que era de 30 metros, la estatua que hizo Nabucodonosor, 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Era un animalón. Entonces, esta estatua de Baal se cree que era de 20 metros de alto por 2 metros de ancho. Entonces, imagínate dando vueltas y gritando y bailando para que su Dios los escuchara, pero pues su Dios no tiene oídos, ¿verdad? Ni tiene ojos, no ve, dice un canto, ¿no? Tiene ojos pero no ven, tiene oído pero no oyen, porque solamente son ídolos. Entonces quiero que te imagines esa historia, ese momento donde yo creo que ya hedían. Te imaginas 450 personas ahí sudando, sucios, ensangrentados. Yo creo que era un festín de olores fétidos ahí. Definitivamente era algo asqueroso, la verdad, ¿verdad? Sangre, sudor, tierra, ¿verdad? Al mismo tiempo me puedo imaginar la frustración que sentían los profetas de Baal, ¿verdad? De que le gritaban y Baal, respóndenos. La frustración y al mismo tiempo vergüenza, porque estaban siendo avergonzados por el Dios de los ejércitos, ¿verdad?
Baal y sus profetas estaban siendo avergonzados. Tanto que hasta el profeta Elías se burla con sarcasmo. Esto es un sarcasmo literal, ¿verdad? Le dice el profeta Elías, lo acabamos de leer, grítele más fuerte, a lo mejor está un poquito sordito, ¿verdad? Grítele más fuerte. O espérenlo, a amor está ocupado. Luego le dice también, o ha de venir en camino, no tarda en llegar. O se quedó dormido, despiértenlo. Le dice con sarcasmo, ¿verdad? Primero dije, cuando lo estaba leyendo, dije, ay, qué mala onda de Elías, qué burlón. Después dije, qué bueno, porque estaban retando al Dios de los ejércitos, ¿verdad? Así que se merecían eso y mucho más, ¿verdad? Porque se atrevieron a rentar, aceptaron el reto, ¿verdad? En contra de Jehová de los ejércitos. Entonces, bien por Elías, ¿verdad? Que se estaba ahí burlando de los profetas de Baal, del Dios ajeno, del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Verso 30 y 35, ahí mismo en el capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Lo primero que hizo fue el profeta, dice que lo primero que hizo fue arreglar el altar. El altar dice que estaba arruinado. El altar estaba destruido y era lógico porque no se usaba. Sabemos que el altar era donde se ofrecía el sacrificio a Jehová, las ofrendas al Señor, los sacrificios, los inciensos, los sacrificios de bueyes. Dice que estaba destruido porque pues no se usaba. Es simple, ¿verdad? Deja de usar algo por 20, 30 años y queda destruido, queda inservible. Entonces estaba abandonado. Y esto es una semejanza, ¿verdad? De la vida espiritual, cuando nosotros abandonamos una vida espiritual, una vida abandonada, una vida espiritual deteriorada, muerta. Después del nuevo pacto ya no hay altares ni sacrificios. Nuestra vida misma es el altar. Tu vida, mi vida, nuestro cuerpo es el altar donde ofrecemos alabanza, adoración y donde tenemos comunión con el Señor. Cuando tenemos una vida llena de la presencia de Dios, el altar está encendido, el altar está activo. Y este es el punto medular de la enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro altar? En ruinas, destruido, abandonado, sin usar. Así está nuestro altar, sin usar. ¿Hace cuántos que no lo usas? Que no en tu casa no te pones a orar, no lees la palabra, ¿verdad? No ayunas. El altar queda deteriorado, si no lo usas se deteriora. Dice que lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar del Señor. Al final vamos a orar por eso también. Sigue diciendo la historia que Elías manda a poner cántaros de agua 3 veces hasta que el agua dice que se desborda. Hace una zanja, un hoyo grande donde entraba el altar. Y dice que el agua aún se desbordaba del pozo. Es decir, estaba súper lleno de agua, ¿verdad? Esto para hacerlo más difícil. 1, para hacerlo más difícil. Y 2,
para que no hubiera, como pretexto, ay, es que el sol estaba calentando muy fuerte y el sol te ayudó, ¿verdad? Entonces lo que quería Elías era que no entrara ni la más mínima duda de que esa proeza que iba apenas a pasar, que va a pasar, la haya hecho el Señor. Que no dijeran, ay, es que pues es mediodía, son las 3 de la tarde, bueno, eso fue después de las 3 de la tarde, son las 3 de la tarde, el sol estaba bien fuerte y pues te ayudó y, no, dice, échale agua, bien, para que no haya duda de que el sol me ayudó, ¿no? Vamos a ponerle un tercer nivel de dificultad, porque 3 veces dice que le echan agua, entonces se la pone, entre comillas, difícil al Señor, que sabemos que para el Señor no es imposible, y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Elías ora a Dios. En el verso 36 al 40, seguimos leyendo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, descendió, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Tremenda victoria del Señor, del comandante de los escuadrones de Israel, ¿verdad? La encomienda era que el holocausto se prendiera. El holocausto era los trozos del buey. Esa era la propuesta de Elías. El Señor no da, cuando da, no da de poquito, ¿verdad? Al Señor completo. Dice que se llevó el holocausto, se llevó la leña, se llevó el polvo, se llevó las 12 piedras que estaban alrededor y se llevó hasta la última gotita de agua. Así es el Señor, ¿verdad? Cuando da, no te da de poquito. Cuando el Señor bendice, bendice bien y hace las cosas bien hechas. No las hace a medias. Tremenda victoria del Señor. Y dice que el pueblo vio y adoró. Y reconoció que ese Dios al que estaban despreciando era el Dios poderoso. Dice: Jehová es el Dios. Se dieron cuenta que había un farsante que era el Dios Baal. Poderosa victoria del Señor sobre sus enemigos, demostrando su poder y su autoridad. El pueblo se postró, dice, y adoró. Hasta entonces, ¿verdad? Pueblo de dura cerviz, pueblo de duro corazón, tenían que ver para creer, como Tomás, que dice Tomás: yo hasta que no meta mi dedo en su costado. Y así el pueblo quería, hasta que vio el fuego descender, creyeron ahora sí que solamente el único Dios era el Dios poderoso, ¿verdad? Porque Elías les dice en un principio: decídanse sus pensamientos, o es Baal o es, ustedes están entre dos pensamientos. Lo que leímos al principio dice: decídanse por quién. El pueblo de Israel conoce que el Dios poderoso es el único Dios. Y esto, hermanos, es esto de no, decía, ver para creer, ¿no? Como Tomás. Pero esto es parte de nuestra naturaleza incrédula. Esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, de que hasta no ver, no creer. Y la Biblia está llena de gente incrédula que comenzó a creer, que comenzó a seguir a Jesús por un milagro, ellos y su familia. Está lleno, si se ponen a leer desde el Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de gente que, porque el Señor sanó a su trabajador, ¿verdad? A su soldado,
que porque el Señor sanó a su hija, que porque el Señor lo sanó de lepra, porque lo sanó de una enfermedad incurable. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo siguieron. Y es que así somos, hasta que recibimos un milagro, hasta que vemos, es cuando seguimos al Señor. Esa es nuestra naturaleza. Fíjense, ya van a ser las 6, por eso no me gusta invitarme, les digo. Me acuerdo que mi papá daba un testimonio de cuando él vio un milagro, si no mal recuerdo, fue en el año de 1991 que vino el evangelista Manuel Azúcar. ¿Alguien se acuerda? Manuel Azúcar. Entonces me acuerdo que mi papá contaba de que él en ese tiempo pues como que estaba, ya sabe, ¿no? Como todos, ahí como que, pues sí voy a la iglesia, y como que no, y como que sí, como que no. Pero dice que él pasaron a orar por una niña que tenía un pie más cortito que el otro. Entonces a mi papá lo llaman como para ayudar, para que estuviera ahí agarrando a la niña, apoyar. Entonces dice mi papá que él ve cómo el pie de la niña empieza a crecer, así. Y eso pues para él, lo contaba mucho antes, que eso para él fue como un testimonio de poder y que eso le afirmó su fe. Por eso le digo, así somos los seres humanos, tenemos que ver muchas veces para creer. Y así somos todos. Hasta que no vemos el milagro, ahora sí, el Señor me sanó. Ay, Señor, ahora sí ya creo en ti, Padre, ¿verdad? Hasta que te sana el Señor. Hasta que Señor, me trajiste a la mujer que quería. Ahora sí, Señor, ahora sí. O al hombre de mi vida, ¿verdad? Ahora sí, ya te creo, Señor. Y esa es nuestra naturaleza, ¿eh? Esa es nuestra naturaleza y lo vimos con Jesús. Mucha gente le siguió al Señor Jesús por un beneficio que obtuvo del Señor. Por un beneficio le siguieron. Ahora, esto no está mal porque a veces escuchamos que una cruzada de milagros y que no, que está... He escuchado gente que critica, no, eso de los milagros no, porque nada más van por los milagros y van a recibir el milagro. ¿Y qué? Con Jesús hicieron lo mismo. ¿Por qué no ahorita lo vamos a hacer? ¿Verdad? Y hacer una campaña y lo vamos a hacer, van a ver, si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto y aquello, ¿verdad? Lo vimos en la enseñanza pasada. Y lo vamos a hacer porque a Jesús así se le acercaban también, no tiene nada de malo. ¿Y qué no dijo Jesús, el mismo Jesús, que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos? ¿Y qué? Si se acercan por un milagro, gloria a Dios. Aquí los afirmamos y los discipulamos y que empiecen a seguir al Señor, ¿verdad? En el verso, ya para terminar con esta historia, en el verso 45, ya no lo vamos a leer, porque ya son las 6 casi. En el verso 45 dice que hubo una gran lluvia y con ello se acabó la mortandad. Se acabó la sequía, obviamente se acabó la mortandad para el pueblo y llegó la bonanza y como que más o menos ya se equilibró. La historia de Elías es muy grande. Posteriormente pasa un montón de cosas, después sufre persecución por la esposa del rey, pero ese ya es otro tema que ya no da tiempo a hablarlo, ¿verdad? A ver si en otra ocasión lo hablamos, la segunda parte, porque después de la gran victoria que tuvo Elías, de la gran victoria que le dio el Señor, ¿qué creen? Que al otro día se quería morir y le decía al Señor, mejor quítame la vida. Así somos los seres humanos, de volátiles, de bipolares. De repente, ahí está en la Biblia, si le siguen leyendo, ahí está. Pero no vamos a hablar de ello. Nos quedamos en el verso 45, donde el Señor envía su bonanza, envía su lluvia tardía, ¿verdad? Su lluvia que da vida. Así como lo vimos, la lluvia es igual a vida. Hasta que el pueblo reconoció. ¿Cuándo pasó esto? Cuando el Señor trajo la bonanza, cuando el Señor regresó la vida al pueblo de Israel, hasta que le reconoció como el único Dios. Cuando dejó a los ídolos atrás, cuando dejó el pecado atrás, cuando dejó a los dioses ajenos, cuando adoraron, se postraron y se convirtieron de sus malos caminos, hasta entonces el Señor sanó su tierra. La pregunta es, ¿cómo está nuestro altar?
lo tendremos que renovar, estará destruido, estará sin uso, estará arruinado. Ponte de pie. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que le digamos al Señor, ¿verdad? Con tus propias palabras. No te voy a pedir que pases aquí al frente, pero sí te voy a pedir, por favor, que ahí en tu lugar hables con Dios, lo reconozcas como el único Dios y que le pidas perdón si quizá has puesto a un Dios antes que a Él, ¿verdad? Porque la idolatría no solamente tiene que ser un ídolo, puede ser que en primer lugar esté tu trabajo, tu escuela, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y que el Señor esté en segundo lugar. Eso ya es idolatría. Lo acabamos de ver en Isaías, que el Señor no comparte su gloria con nada ni con nadie. ¿Qué está primero? ¿Tu celular? ¿La televisión? ¿Qué está primero? Entonces pidamos perdón al Señor, ¿verdad? Pongámonos a cuentas y renovemos y restauremos nuestro altar, así como el profeta Elías hizo antes de que el holocausto, antes de que la presencia, que el fuego de Dios consumidor pudiera bajar al altar. Lo primero que hizo fue arreglarlo, restaurarlo. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.